Buenos días, buenos días. Estamos en el fundamento todavía de la fe y quedamos como inicio. ¿Qué significa el justo? El justo por la fe vivirá, ¿verdad? De Romanos 1, verso 17. Ese es el texto que usamos para hablar sobre esto. Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tienen el texto? Romanos 1, 17. Me dicen cuando estén listos, ¿eh? ¿Listos? Porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es decir, no solamente por la fe tenemos salvación. Una vez que nosotros por la fe adquirimos salvación, también por la misma fe debemos aprender a vivir. Es decir, una vez que yo creí y obtuve mi salvación, toda mi vida, desde el momento en que recibí a Jesús en mi corazón hasta que el Señor me pida cuentas, ya sea que parta con Él o ya sea que Él venga por nosotros, yo tengo que vivir por la fe. Es una vida de fe, ya no es por la vista, ya no es por lo que ves, ya no es por lo que sientes, es que siento, es que veo, es que me hicieron o es que... No, tu vida tiene que estar centrada ¿en qué? En la fe. Por eso vamos a aprender qué significa el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos son justos? A ver, 3, 4, 5. ¿Cuántos son justos? Todos, porque todos creyeron en el Señor Jesús, ¿verdad? Muy bien. Número 1. Vivir por la fe significa, vivir por la fe significa que vivamos de acuerdo a lo que Dios, a lo que Dios ha determinado en su palabra. Voy a repetirlo, vivir por la fe significa que vivamos de acuerdo a lo que Dios ha determinado en su palabra porque confiamos en ella. Este es un punto importante en el que tú y yo nos tenemos que ver envueltos en nuestra vida. Dijimos una vez que tenemos la salvación, ahora este punto se aplica más el justo por la fe vivirá. ¿En qué sentido? En que mi vida, o sea, mi vivir, tiene que estar de acuerdo a lo que Dios determina en su palabra. No quiere decir que lo voy a lograr de un día para otro. ¿Estamos conscientes? O sea, es como, por ejemplo, tu mujer a lo mejor has estado orando a Dios, Señor, que mi esposo te conozca, y pum, por ahí el Señor lo toca, ¿verdad? Pero no puedes esperar que de un día al otro día él vaya a vivir de acuerdo a lo que Dios determina en su palabra. Tiene que aprender a vivir, como cualquiera de nosotros. Todos tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que Dios determina en su palabra, porque en ella estamos confiando, ¿verdad? ¿Cuántos confían en la palabra de Dios? ¿Cuántos confían que lo que tenemos a nuestro alcance llamado Biblia es la palabra de Dios? Entonces, si yo confío, yo tengo que aprender a vivir de acuerdo a esto. Eso significa más el justo por la fe vivirá. Vamos a ver algunos textos. El Salmo 119, versículo 11. Vamos a ver este salmista cómo expresa él el deseo de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11. ¿Lo tenemos? En mi corazón, dice, he guardado tus dichos. ¿Qué significa en el corazón he guardado tus dichos? Bueno, aquí la palabra dichos, como es un salmo que habla sobre la palabra de Dios, se conoce como el salmo de la palabra de Dios, porque todo el salmo trata sobre la palabra de Dios. Entonces, todas estas expresiones, testimonios, dichos, preceptos, se refiere a la palabra de Dios. Entonces, en mi corazón he guardado tu palabra, ¿para qué? Entonces, qué importante, mis hermanos, qué importante es que la vida de nosotros como creyentes esté centrada en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Aquí la palabra corazón se está refiriendo a nuestra mente. ¿En dónde vamos a guardar la palabra? En nuestros pensamientos. Es decir, en lugar de tener pensamientos equivocados, erróneos, que durante mucho tiempo los tuvimos, necesitamos comenzar a llenar nuestra mente de la palabra de Dios, guardarla. Porque también acuérdese que lo que hay en mi pensamiento, eso es lo que va a resultar en mi conducta.
Y si en mi pensamiento está la palabra de Dios, entonces seguro la palabra de Dios me va a ayudar para no pecar contra Dios. Me va a guardar, me va a ayudar. No, esto no, porque esto no es de Dios. Y eso va a ser la palabra de Dios. Por eso el justo que por la fe vive, dijimos, vive de acuerdo a lo que Dios determina en su palabra. Otro, ahí mismo, Salmo 119, versículo 33 y 34. Aquí el salmista usa otras expresiones, pero que tiene que ver con lo mismo, ¿no? ¿Ya lo tienen? Dice, enséñame, oh Dios, el camino de tus estatutos. Fíjese otra vez aquí, en lugar de palabra que usa la expresión estatutos. Entonces diríamos, enséñame, oh Dios, el camino de tu palabra. Ahorita, permítame, dice, el camino de tu palabra y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ahí está el deseo del salmista otra vez de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. A ver, ahora sí, H-E. Bueno, no lo tengo yo aquí, pero déjame investigarlo. No sé por qué usa esa ok, ahí está. Gracias. Ya nos dieron la contestación. No, como no la tengo, pues realmente en el momento no. Pero bueno, ahí está. ¿Cuál es lo importante de este texto? Lo importante es que nos está diciendo que busquemos que Dios nos enseñe. ¿Cuántos de ustedes reconocen que necesitan ser enseñados para andar en los caminos de la palabra de Dios y guardarlos hasta el fin? Yo lo reconozco, ¿tú no? Yo necesito ser enseñado por Dios. Toda la vida, fíjense, yo me acuerdo, había un cristiano que decía, oye, ¿por qué toda la vida tenemos que ser enseñados? Porque pues toda la vida necesitamos. Hay áreas de la vida que somos imperfectos. Pero esa imperfección no es para usarla como pretexto. Por ejemplo, hay quienes usan la imperfección y dicen, es que somos imperfectos, por eso nos equivocamos. No. La imperfección no se puede usar como un pretexto para hacer lo malo. La imperfección se reconoce como la necesidad que siempre tenemos de Dios de ser enseñados para cambiar y corregir aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Porque siempre va a haber cosas que no están bien, siempre. Mientras tengas este cuerpo es corrupto, siempre vas a tener necesidad, siempre te vas a dar cuenta, híjole, ya la regué, o no confié en Dios, o usé esta palabra mal, o hice esto otro, en fin, siempre va a haber algo en el que tienes que ser enseñado hasta el fin, es decir, ese de guardar la palabra hasta el fin. Y luego dice, en el enseñar, dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. El único que nos puede dar la luz para entender cosas es Dios. ¿Sí? Porque a veces sucede que en la vida de cada uno de nosotros, aunque somos cristianos, aunque hemos creído y tenemos salvación, en esta parte del vivir, muchas veces hacemos cosas que llegamos a creer que están bien. Hábitos que no están bien, se tienen que corregir, tienen que cambiar. Y a veces los cristianos caminamos con esos hábitos que nos siguen afectando en la vida cristiana. Y tenemos que quitarlos, tenemos que corregirlos, y ahí es donde se requiere el entendimiento de Dios para guardar su ley, sus mandamientos, ¿no? O sea, entendimiento para darme cuenta que esto no está bien en mi vida y no sentirme que estoy bien. Salmo 119, verso 41. 119, versículo 41. Ahí estamos en el mismo Salmo, ¿no? Verso 41, ¿lo tienen? Dice, venga a mí tu misericordia, oh Dios, tu salvación conforme a tu dicho. Aquí otra vez la palabra dicho se usa en el lugar refiriéndose a la palabra de Dios. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra, ¿qué dice el salmista? Ahí está. Si tú y yo aprendemos a obedecer a Dios, entre más aprendemos a obedecer a Dios su palabra, le estamos mostrando a Dios cuánto confiamos en Él. Si algún día dices, ¿cómo se puede saber cuánto una persona confía en Dios? En la medida que obedece su palabra. En esa medida, Él está mostrando que está confiando en Dios. Acuérdese, el justo por la fe. Y el primer punto nos habla que debemos de vivir de acuerdo a lo que Dios ha determinado en su palabra. No se puede vivir, el cristiano ya no se puede dar el lujo de vivir como él quiera. Si un cristiano vive como él quiere, entonces se va a parecer como al libro de los jueces.
Si alguna vez lees el libro de los jueces, te vas a dar cuenta que en el libro de los jueces tiene un lema principal que dice, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces no se puede, ya como hijos de Dios, más el justo por la fe. Y en primer lugar vivimos de acuerdo a lo que Dios determina en su palabra. Esto significa, mis hermanos, que ya hemos entendido, que solo por la palabra de Dios, seremos capaces de llevar vidas conforme a la voluntad de Dios. A ver, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Hacer muchas cosas para Dios o hacer la voluntad de Dios? Que nunca se le olvide eso. En su vida nunca se le olvide que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios. Entonces, si yo entiendo que la palabra de Dios entiendo, ¿verdad?, que es lo que yo me debo de centrar, porque es solo por la palabra que voy a ser capaz de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ese es donde yo debo de enfocarme, porque eso es lo más importante en la vida de un cristiano, hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Yo podría hacer muchas cosas, muchísimas. A lo mejor cuando yo llegue al cielo, Dios no me va a preguntar, a ver, Sergio, ¿cuántas iglesias estableciste? ¿Cuántas iglesias hiciste bien y esto? No, Dios me va a preguntar, ¿qué hiciste con mi voluntad? Y para empezar va a partir con prioridad. ¿Qué hiciste con mi voluntad en tu casa? De mi casa. Y luego después, a lo demás que Él me haya encomendado, ¿qué hiciste con mi voluntad en cada área? ¿Hiciste mi voluntad? Y a lo mejor yo pues sí, Señor, yo hice, a ver, y luego me va a pasar una película. A ver, tú dices que hiciste, ¿por qué aquí hiciste esto y yo no te dije que lo hicieras? Entonces ahí es donde yo me debo de preocupar a entender esto, ¿no? Si sé que debo de vivir por la palabra de Dios, entonces es solo por ella que yo seré capaz de hacer la voluntad de Dios. En eso radica realmente, mis hermanos, que el justo viva por la fe. Es decir, la palabra de Dios debe de ser la fuente de vida para todos nosotros, por la cual nos debemos de conducir. Ninguna otra cosa más debe de ser tu fuente de vida. Repito, la palabra de Dios debe de ser la fuente de vida para nosotros y la regla por la cual nos debemos de conducir. Ninguna otra cosa más puede ser la fuente de tu vida. A veces, fíjense, hay cosas que a veces cuestan tanto trabajo decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? La semana pasada vinieron a consejería dos mujeres, dos señoras. Y quisieron entrar juntas porque habíamos quedado una hora y no llegaron ya tarde y yo tenía ya casi mi clase por la tarde. Y ellas tienen poco tiempo viniendo a la iglesia, ¿no? Entonces las dos venían con el mismo problema, era el mismo problema de las dos. ¿Cuál era el problema? Que el marido no las dejaba venir a la iglesia. Y ellas estaban en un papel, no, pues me tienes que dejar porque me tienes que dejar y si no, te las vas a ver conmigo, ¿verdad? Bueno, no tanto así, pero sí había algo no bien. Entonces yo las escuché y luego identifiqué cuál era el problema. Y les dije, bueno, yo les voy a contestar con la palabra de Dios. Porque ustedes saben que la palabra de Dios es la fuente de su vida. Es decir, ustedes tienen que vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces las llevé a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. ¿Cuántos conocen ese texto? ¿Y ya lo viven? A ver, no les oí. Suave, dice él. Y entonces las llevé y les dije, ya estábamos ahí, les dije, miren lo que dice Dios. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Fíjense bien, les dije, está diciendo estad sujetas, no con sujeta, ¿va? Así no. Sujetas a sus maridos. Y luego dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero es que, y luego sale el pretexto, ¿no? Es que no conocen a este señor. ¿Y ustedes creen que Dios no conoce? ¿Ustedes creen que Dios no sabe? Más bien nosotros no conocemos a Dios. Más bien por eso nos cuesta creerle a Dios lo que Él dice. Porque ponemos la mirada, estamos confiando en el hombre que estamos viendo y no en lo que Dios dice en su palabra.
Y ahí es donde entra la función de aprender a vivir por la... Y el que vive por la fe es aquel que vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios determina. Y yo les dije, yo les puedo dar ejemplos de personas que yo conozco, que han obedecido lo que Dios dice aquí, y aquí están. Y que un tiempo, por ejemplo, yo tengo mi cuñada, una hermana de mi esposa. Cuando ella empezó, porque fue la primera que empezó, que mi esposa la invitó a las reuniones, vino, conoció al Señor, el Señor la tocó y ya no quería dejar de venir y venía a la iglesia, pero empezaba a escuchar la palabra de Dios como este texto. Entonces su esposo iba con ella y le decían, ya no quiero que vayas ahí, porque si sigues yendo ahí vamos a terminar divorciándonos los dos, vamos a terminar separados. Y bueno, le empezó a decir, los hombres son listos, pero yo les decía a ellas, mire, ustedes tienen que aprender algo. ¿Ustedes conocen al Señor? Sí. ¿Ya está en su corazón? Sí. ¿Y sus maridos? No. Desde ahí entiéndanlo. Un hombre que no conoce a Dios, ¿cómo va a obrar su corazón? Y si yo entiendo eso, desde ahí yo tengo que entender que ellos no conocen a Dios. Yo sí lo conozco y por lo tanto si lo conozco tengo que obedecer a Dios. Y entonces mi cuñada determinó un día, dijo, está bien, si él no quiere que vaya, no voy a ir. Y vino el siguiente domingo y ella estaba ahí haciendo cosas y entonces el esposo, oye, ¿y qué, ahora no vas a ir a la iglesia? Y entonces ella, no, pues es que tú dijiste que no fuera y la palabra de Dios me enseña a mí que me debo de sujetar a lo que tú determines. El hecho de que una mujer se sujete a su marido no quiere decir eso, mis hermanos o hermanas, no quiere decir que acá adentro te roben el que tú no puedas seguir buscando a Dios y puedas seguir obedeciendo. ¿Sí me explico? Sino simple y sencillamente es que tú dices, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices para ver el resultado que tú dices. No el que yo quiero, el que tú dices. Y entonces, bueno, mi cuñada sí lo hizo. Pasó ese domingo que no vino, al siguiente domingo pues como que el marido no soportó tenerla. Y dijo, oye, no, ya arréglate para que te vayas a la iglesia, vete a la iglesia. Pues sí, pues le conviene. Imagínense que le está diciendo que Dios dice que se sujete, pues, ¿a qué hombre no le gusta eso? Bueno, les quiero decir una cosa, ese hombre se convirtió al Señor y ahorita es un hombre usado por Dios. Fíjense cómo son las cosas. Por una mujer que en fe determinó creerle a Dios y obedecer lo que Dios dice. ¿Por qué no vivimos experiencias? Porque nos falta creerle a Dios. Nos falta conocer a Dios. Y eso es vivir por la fe. Algunos confían en los hombres, como ya lo dijimos anteriormente. Algunos confían en las circunstancias. Algunos confían en las supersticiones incluso. Otros confían en un chamán. Otros confían en sí mismos cuando debemos aprender a confiar en la palabra de Dios. Ese es el trabajo. Confiar en la palabra de Dios. No podemos hacer otra cosa. Yo estoy ahorita, haga de cuenta, con nervios, ¿verdad? Porque tengo un hijo que ya se me va a ir, él es médico y él está haciendo su especialidad en Reynosa. Él está aquí haciendo algunas rotaciones, pero ya en una semana se va y oigo las noticias. Y bueno, adentro de mí yo, Señor. Pero sin embargo, ahí es en esa lucha de mi carne, donde yo doblo mis rodillas, donde ya vi con mi hijo, y oye, no se puede hacer algo para que te cambien y escribirle ahí, no, papá, y me cuenta de un caso de un compañero donde inclusive lo levantaron ahí mismo, y se lo llevaron, sí lo soltaron después y esta persona pidió su cambio y no se lo quisieron dar y él tuvo que renunciar a 3 años ya de estar en su especialidad. Y entonces vemos la injusticia también por un lado de los hombres, pero también veo lo que Dios dice en su palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos. Y entonces yo ya hablando con mi hijo, y mi hijo también consciente, pues decimos, es Dios el único que puede hacer el guardarnos, el protegernos, el dirigirnos. Y ahí entra la tarea de cada uno de nosotros, vivir por la... Yo no puedo creer lo que esté viendo, tengo que creer en lo que Dios dice. Si no hay otra opción de hacer movimientos, pues tengo que creer en que Dios va a hacer y va a cumplir su papel. Pero ahí es donde entra la fe, ¿no? Entra esta fe que nosotros tenemos que tener. 2, vamos a ver qué más significa: mas el justo por la fe vivirá. Vivir por la fe también significa
Vivir por la fe también significa que vivamos en confianza de nuestro Dios, que vivamos en confianza de nuestro Dios en la medida que avanzamos en el conocimiento. Es decir, tenemos que entender que el conocimiento y la fe tienen una relación muy importante, ¿no? Otra vez, voy a repetirlo. Vivir por la fe significa que vivamos en confianza de nuestro Dios en la medida que avanzamos en su conocimiento. Es decir, cuanto más conocimiento tengamos de Dios, cuanto más conocimiento tengamos de Dios, por medio de su palabra, más aprenderemos a confiar en Él. Por medio de su palabra, más aprenderemos a confiar en Él. El conocimiento de Dios es muy importante para el desarrollo de la fe. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo aprender a confiar más? Entre más conozca de Dios, más conozca a Dios, entre más me empape de ese Dios que se manifiesta en la Biblia, se revela en la Biblia, ese conocimiento me va a traer que mi fe esté más firme, más segura. ¿Sí? Por eso es importante el conocimiento de Dios. Y más si ese conocimiento lo llegamos a experimentar. Es decir, cuando llego a conocer a Dios, lo que Él dice, y lo llego a experimentar, como este ejemplo, ¿no? Que poníamos, que dice aquí a la mujer que se sujete a su marido, aún aquellos que no conocen la palabra, para que por su conducta sean ganados. Cuando alguien vive esa experiencia, pues imagínense cómo está su fe. Una mujer que vivió esa experiencia, ¿cómo está su fe para hablarle a otra mujer? Sí se puede, pero créele a Dios. O sea, llénate del conocimiento, confía en Dios, y así es, mis hermanos. Entre más conocimiento entonces tengamos de Dios, nuestra fe va a estar más desarrollada. En otra manera, podríamos decir, la fe engendra fe. La fe engendra fe. ¿Y cómo es que esta fe engendra fe? Creciendo en el conocimiento de Dios. Yo creo que a todos nos ha pasado. Aquí vemos, esta mañana, de seguro aquí vemos personas que podemos decir, tenemos diferentes épocas de conocer a Dios, ¿no? Unos más, otros menos. Pero seguro cada uno tenemos experiencias, cada uno seguro, por ejemplo, si pusiéramos a ver, ¿quién quiere hablarnos algo de su vida desde que conoció al Señor? Seguro todos tenemos algo que contar. Y cada uno de nosotros podríamos decir, por ejemplo, yo tengo 2 años antes de que empezara Casa de Oración, que yo ya había conocido al Señor. Casa de Oración ya va para 36 años que inició. Yo tendría 38 años de haber conocido al Señor en mi vida. Yo no puedo pensar que al principio, cuando empecé conociendo al Señor, yo no puedo pensar que en ese principio, mi conocimiento que tenía de Dios, pues mi fe era del tamaño de ese conocimiento. ¿Sí me explico? Pero conforme fue pasando el tiempo y fui conociendo más a Dios, y luego empezaron a venir situaciones o experiencias en la vida donde tú aplicabas ese conocimiento y veías la respuesta de Dios, entonces ¿qué pasaba con mi fe? Mi fe comenzaba a crecer. Así es con cada uno. Es decir, en la medida que tú permites que el conocimiento de Dios se haga real en tu vida, tu fe va creciendo. Algunos a lo mejor pasan 20, 30 años y todavía siguen con una fe chiquita. ¿Por qué sucede eso? Porque el conocimiento no lo han aplicado en sus vidas. Esa es otra razón. Es decir, te puedes quedar como un niño espiritual cuando ya deberías de ser un adulto, un maestro de la palabra. Y no un maestro en el sentido de que estés enseñando como tu servidor lo está haciendo ahorita. No. Un maestro que con su vida enseña a sus hijos, un maestro que con su vida enseña a sus compañeros de trabajo o a sus vecinos. Ese es el punto, que algunos, ese conocimiento se tiene que llevar al terreno de la práctica. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Ahí vamos a Juan 13. El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 37. Y vamos a ver cómo estaba Pedro al principio. Ahí todavía estaba Jesús con ellos. Vamos a leer desde el versículo
36. 13:36. ¿Lo tienen? Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Y qué le dijo? Dice, en el poquito entendimiento y conocimiento que tenía Pedro: mi vida pondré por ti, Señor. Y Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, ¿no cantará el gallo sin que me hayas negado? Y conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la historia que ese Pedro, que así hay muchos, mis hermanos, que al principio, no, Señor, yo todo por ti, y aquí estoy para hacer lo que tú digas. Y el Señor nos enseña que así no es. Cuidado. El Señor nos enseña que así no es, ¿no? Pedro lo negó al Señor, pero sin embargo, vamos a ver a ese Pedro cómo responde con el tiempo. Ya conociendo al Señor, teniendo más conocimiento del Señor, cómo su fe es diferente. En Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3, vamos a ver este Pedro, ¿no? ¿Lo tienen? Ese Pedro que negó al Señor 3 veces, que el Señor le dio una lección con ello. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, ¿quiénes estaban hablando al pueblo? En este caso, el contexto del capítulo 3 nos habla que Pedro y Juan, que habían orado por un cojo y que se había sanado. Entonces ellos, se está refiriendo a Pedro y a Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron, ¿en dónde los metieron? En la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Fíjense cómo aquí ya vivieron una experiencia, ya no estaba Jesús con ellos, pero sin embargo, la vida de Pedro ya era otra. Pedro era otro hombre que, a pesar de lo que le hicieron, ahora sí estaba en la posibilidad de cumplir las palabras que le había dicho al Señor: mi vida pondré por ti. Ahora sí, lo metieron a la cárcel, lo azotaron, y él se gozó. Él estuvo dispuesto a todo lo que pudieran hacer por causa del nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver a un Pedro que su fe había avanzado, su fe había crecido. Tú puedes leer todo el capítulo 4 para no leerlo todo, pero ahí está hablando cómo nos muestra que la fe de Pedro en su vivir había crecido. Pedro estaba confiado en Dios, Pedro estaba confiado en la palabra del Señor. Jesús les había dicho: a ustedes los van a perseguir por causa de mi nombre, los van a meter a la cárcel por causa de mi nombre, y lo estaba viviendo Pedro. Estaba viviendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, tenemos que creerle. Amén. Entre más conocimiento tengamos, entonces, fíjese bien, más confianza tendremos en nuestro Dios. Amén. Hay que llenarnos del conocimiento de Dios, de la palabra, para que nuestra fe pueda crecer. Pero acuérdense que ese conocimiento hay que llevarlo al terreno de la práctica. Vamos a un tercero. ¿Qué significa el justo? Mas el justo por la fe vivirá. Vivir por la fe significa librarnos de todo esfuerzo humano. Librarnos de todo esfuerzo humano. Yo no sé si recuerdan, mis hermanos, algunos, no sé si todos, pero los que ya estuvieron desde tiempo atrás, cuando hablamos en el fundamento del arrepentimiento, aprendimos en el arrepentimiento sobre las obras muertas a no confiar en nuestros esfuerzos, porque esa es una obra muerta. Cuando se confía en los esfuerzos de cada uno de nosotros, los esfuerzos humanos, que no sirven para nada, ¿no? Entonces la fe, el vivir por la fe, quiere decir que yo tengo que aprender en mi vida como cristiano a ya no confiar en mis esfuerzos humanos. A veces uno de los grandes problemas que encuentra el cristiano en su nuevo vivir como cristiano es precisamente que no aprende a diferenciar entre el vivir en sus esfuerzos y el confiar en ¿quién? En Dios. ¿Por qué digo esto?
Porque muchas veces hay cristianos que se la pasan tiempo y tiempo, que no pueden cambiar algo, que no pueden ser diferentes. Es que ya me propuse esto, es que ya me propuse aquello, y intenté hacer esto, y no puedo, sigo igual. Y entonces algunos hasta se sienten fracasados y dicen, no, yo no sirvo para esto. ¿Qué está sucediendo? Que están confiando en sus esfuerzos humanos para cambiar. Y el cambio no es por esfuerzo humano. El cambio, mis hermanos, es por confianza en Dios, es por vivir por la fe, confiar en Dios. Yo tengo que confiar que Dios, por medio de su palabra, es el que me va a cambiar, me va a transformar, me va a hacer diferente, pero no el esfuerzo humano. El esfuerzo humano no sirve para nada, no nos lleva, no nos conduce a nada. Por eso muchos no tienen cambios, porque están en su esfuerzo humano. El que cambia es Dios. ¿Sí? Aunque a veces oímos mensajes donde se nos dice, es que tienes que cambiar, que tienes que dejar de hacer esto. Sí, esa enseñanza se supone que va hacia un cristiano que ya sabe que el cambio y lo que tiene que dejar de hacer está en esto, vivir porque está confiando en lo que Dios dice en su palabra. Y entonces su cambio viene por Dios, no por él mismo. O sea, no es en esfuerzo humano, es en la confianza en el poder de Dios, en su palabra. Por ejemplo, fíjense cómo hay esfuerzos humanos también equivocados. Alguien puede decir, Dios me va a bendecir porque soy muy bueno o soy muy buena, no falto a la iglesia, sirvo en el ministerio, Él me usa, ayudo a los necesitados, y cada vez que se ocupa soy hospitalario, hospitalaria, y visito a los enfermos y a los presos, así que por eso el Señor me va a bendecir. ¿En qué está confiando? O sea, no se puede pensar de esa manera. Yo les he compartido experiencias donde seguramente también tú las has vivido, no solamente yo, pero experiencias que uno pasa porque, pues son como una ilustración, ¿no? Un ejemplo. Yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando pasó lo de mis ojos, que perdí mi vista, lo primero que hice, por eso yo hablo de mí, para que usted no piense que hablo de usted nada más. Pero ¿qué fue lo que hice primero? Recordarle a Dios todo lo que yo hacía por Él. Señor, si tú sabes que yo te sirvo con todo mi corazón, renuncié a esto, renuncié a aquello, soy un buen padre, soy un buen esposo, tú lo sabes cómo he llevado mi vida, me determiné a vivir para ti, a entregar mi vida y hacer, y una lista así como que ni me estaba dando cuenta que me estaba pareciendo al fariseo y al publicano aquel que Jesús habló en la parábola, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y entonces yo estaba sacando una lista, Señor, ¿por qué me tuvo que pasar esto? Y luego me acordé de algunos de la iglesia, ¿y por qué a fulano que tú sabes no te entrega su vida? ¿Por qué no le pones una disciplina como la mía? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Bueno, ¿en qué estamos confiando? En nuestros esfuerzos. Porque no quiere decir que no. Dios puede decir, pues sí, tienes razón, que estás haciendo esto y esto, pero lo estás haciendo por mí, no por ti. Y ahí es donde Dios nos corrige. Ahí es donde Dios nos cambia los pensamientos equivocados, porque a veces creemos que por lo que hacemos merecemos ciertas cosas. ¿Y cuántos entienden que usted y yo no merecemos absolutamente nada? Incluso, fíjense bien, algunos muchas veces hasta cuando oramos, creemos que porque lo hacemos, porque oramos mucho, porque oramos con todo el corazón, porque clamamos a Dios con todo el corazón, muchos llegamos a pensar que merecemos respuestas a nuestras peticiones. ¿Sí o no? ¿Sí o no nos pasa? Y yo quiero decirles que para que aprendamos juntos, Dios no está obligado a contestar ninguna de nuestras peticiones, ¿sabían? A ver, repito, ¿Dios está obligado a contestar alguna de nuestras peticiones? Entonces, si no está obligado a contestar nuestras peticiones,
¿Por qué Dios nos pide que oremos? ¿Por qué Dios nos pide que lo busquemos? ¿Por qué Dios nos pide que clamemos a Él? ¿Por qué Dios nos pone ejemplos como la viuda de aquella viuda que está con el juez y tócale, ¿verdad? Y Jesús les habló esta parábola sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar. ¿Por qué Dios quiere que hagamos el buscarlo si Dios no va a respondernos por lo que merecemos porque oramos? ¿Por qué entonces? ¿Cuál es la razón? La razón es entender, mis hermanos, que cada vez que tú y yo obedecemos lo que Dios está diciendo en su palabra y oramos y le buscamos, el principal propósito es que tú y yo le mostremos que tenemos, que dependemos de Él. Él siempre va a responder las oraciones, no porque nosotros oremos mucho, sino por su infinita gracia y misericordia. ¿Lo comprende? Lo que el Señor quiere es que la insistencia de nuestra oración, la ligadura de nuestra oración, cuando oramos a Dios, lo que Dios quiere es que a través de eso le demostremos a Dios cuánto lo necesitamos y cuánto queremos depender de Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y Él se encarga de lo demás y va a responder lo que Él crea que debe de responder y en la manera en que Él lo deba de responder. Por eso, mis hermanos, nosotros vivir por la fe, dijimos, significa ser librados de todo esfuerzo, ¿qué? Humano. Así que ahí está otro punto más en la oración, ¿no? Cuando tú estés orando y digas, Señor, pero si tú dices que debo de orar y ahí estoy orando y ahí estoy clamando y no veo una respuesta, bueno, no estés pensando en la respuesta, sino piensa en tu necesidad de Dios, piensa en tu dependencia en Dios y deja que Dios responda como Él lo tiene decidido. ¿Sí lo comprendemos? Yo les decía en la tarde, por ejemplo, hablando sobre esto, yo les compartí en la tarde algo que yo aprendí ahora con mi hermano, ¿no? Mi hermano Ángel, que partió con el Señor. Yo mientras iba al hospital y lo veía a él queriendo vivir y yo creía a Dios y yo le decía, Señor, yo sé que tú lo puedes levantar, yo sé que tú puedes hacer la obra en su vida y lo puedes hacer en el momento en que tú lo determines. Y había veces que tú lo veías y se reponía muy bien y híjole, pero de repente al salir del hospital, cuando menos te imaginabas al día siguiente, después de haber salido, ¡pum! Y entonces yo podría haber dicho, Señor, pero ¿por qué no contestaste mi oración si yo estaba clamando a ti? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque yo entendí también que para nosotros la muerte la vemos como una tragedia, cuando Dios no lo ve como una tragedia. ¿Se dan cuenta de la perspectiva diferente? Donde yo tengo que aprender a ponerme en dependencia con Dios. Y no esperar que a fuerzas por mérito reciba una respuesta. No, pues Él decide. He ido a orar por otros que están peor que ni como estaba mi hermano y se levantan. Pero la decisión en las cosas está en Dios y aquí es donde mi confianza tiene que estar puesta no en mis esfuerzos, sino en lo que Él determine. Por eso no siempre, mis hermanos, cuando oramos, no siempre tenemos que esperar siempre que todo se nos responda y todo bien, todo bonito, todo positivo. No, también hay cosas que a lo mejor no nos parecen positivas, pero tenemos que ponernos en la perspectiva de Dios para entender que también esas cosas que aparentemente parecen negativas no son pérdidas, son ganancias. Pues no tanto, porque ahí es un ejemplo que tiene un contexto, acuérdense, ¿verdad? Ahí tiene un contexto de un pecado que él cometió y un hijo que nace por ese pecado y que Dios está mostrando al no permitirle la vida, está mostrándole a David claramente que nunca Dios va a tolerar el pecado que se haga, aun sea el siervo más cercano a Dios, cualquier pecado que se haga Dios nunca lo va a tolerar. O sea, y esa fue la muestra clara. David tenía una razón. Uno ora hasta que ya cuando Dios determine, pues uno dice, pues ya no hay necesidad, pues ya Dios decidió. Pero en el caso de ahí hay un contexto. Siempre hay que pensar en el contexto, ¿no? En el contexto de acuerdo a esta situación. Dios tenía un plan diferente y después sí, a través de un hijo, de la relación ya bien casado con Betsabé, acuérdense, a través de un hijo de esta relación surgió el rey de Israel, que es el rey Salomón, ¿no? O sea, pero ahí entra también, o sea, es todo una cosa
Es toda una cosa bonita el conocer la palabra de Dios desde la perspectiva de Dios y no la nuestra. Acuérdense que nosotros cuando leemos la Biblia, a veces podemos leerla con nuestros propios prejuicios. Y entonces cuando la leemos con nuestros propios prejuicios, tratamos de adaptarla a esos prejuicios que tenemos. Por ejemplo, si a alguien le gusta beber y lee la Biblia y luego lee ahí cuando Jesús convirtió el agua en vino, se le va a encontrar sabor, ¿verdad? ¡Ay, gloria a Dios! O por ejemplo, alguno lee la Biblia y ve el caso de David, que era un siervo de Dios conforme al corazón de Dios y adulteró, y entonces alguien va a decir, pues sí se puede. ¿Se fijan cómo se puede leer con un prejuicio? No es así. La Biblia no me está mostrando si se puede, es en ese caso, no me está mostrando algo como para decirme, hagan de cuenta, como la Escritura diría, a ver, él era un hombre muy cercano a Dios, pero por muy cercano que sea Dios, Dios jamás va a encubrir el pecado de nadie. Qué diferente, ¿no? O sea, porque entonces digo, no, Dios no me está me está diciendo que no caigan estos mismos errores, ¿no? Entonces, ese es siempre las cosas. Así que mis hermanos, ahí está, vivir por la fe significa que seamos librados de todo esfuerzo humano. ¿De cuánto? Ahora, tenemos que aprender, por ejemplo, si ustedes recuerdan en Mateo capítulo 4, del verso 1 al 11, que se nos presenta la tentación de Jesús, ¿se acuerdan? En el desierto. Vino el diablo, dice, después de 40 días de ayuno del Señor Jesús en el desierto, tenía hambre, vino el tentador y nos aparecen 3 tentaciones, que hubo muchas más, pero aquí se nos presentan 3 tentaciones a las que fue enfrentado Jesús por Satanás, por el diablo. Ahora, la tentación no es como la de nosotros. A Jesús no le era tentado en la naturaleza humana, Jesús era tentado como hijo de Dios. Porque en eso lo tentó Satanás como hijo. Si eres hijo de Dios, entonces haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la respuesta en las 3 tentaciones de Jesús? ¿Con qué respondió Jesús? ¿Con qué respondió? Con la palabra. Ese es el punto. Que aprendamos a no responder a la vida con los esfuerzos humanos, sino aprendamos a responder en la vida a través de la palabra de Dios. Cualquier cosa que vivas, cualquier cosa que pases, sea una muerte, sea un accidente, sea una enfermedad, sea una situación de trabajo, lo que sea, cualquier cosa que vivamos, sea pequeña o sea grande, tenemos que aprender a responder por medio de la palabra de Dios. Porque tienes que entenderlo, hay solo 2 cosas para responder, o respondes con la palabra o vas a responder con tu esfuerzo humano. Si alguien dice, pastor, ¿qué hago? Soy muy débil, estoy casado y soy débil, y ahí en mi trabajo hay una compañera que me cierra el ojo y trae sus minifalditas y esto y aquello, y ¿qué hago? Pues ¿qué vas a hacer? Pues córrele como José, huye. Es la verdad, hermanos. Si lo sabes, pues ¿qué vas a hacer? Pero a veces mis hermanos lo saben y te doy ray. ¿Cómo que te doy ray? Lo sabes y todavía ahí estás, ¿verdad? O como aquel, ¿verdad? Bueno, aquel que le cuesta trabajo, tiene problemas con el alcohol. Pasa por donde está una cantina y le llega el aroma, entonces va hacia la puerta y no puedo, soy cristiano. Y va de camino y luego otra vez, nada más una, no. Y corre mejor hasta su casa, va y se encierra en su recámara, dobla sus rodillas y le llora a Dios, Señor, no quiero levantarme de aquí hasta que no me des la capacidad de vencer esto. Qué bendición que hagamos lo que Dios dice. Cada uno conoce sus áreas, ¿no? Si a algunas les cuesta trabajo, a lo mejor cómprese una buena masa y póngasela ahí para que no pueda hablar. O ahí cómase de esas pellizcadas así con mucho queso. Ya se le antojaron, ¿verdad? Con un champurrado bien hecho. Pero hermanos, tenemos que aprender a no hacer nuestros esfuerzos. Déjenme nada más terminar con este ejemplo. Este reloj está muy... pagano se me hace, ya se adelantó.
Pues bueno, hermanos, ya la ilustración queda para la siguiente. Cuídese mucho, que Dios le bendiga y aquí nos vemos en la siguiente semana. No se le olvide, el justo por la fe. Si usted es un justo, viva por la fe. Amén.